Ahora vamos a hablar de Colombia, porque el caso de Nicolás Petro está dando un giro radical de 180 grados. Me refiero al hijo del presidente de la República. Dejó su condición de colaborador con la justicia y dijo que no se va a arrodillar ante el verdugo. Así lo dijo claramente. Más detalles en el siguiente informe. Cambio inesperado. Nicolás Petro a juicio. El hijo del presidente Gustavo Petro dio un giro radical en su estrategia y dejó de colaborar con la fiscalía. Por tanto, irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Nicolás Petro sostuvo en redes sociales que la fiscalía lo usó como arma contra su padre y reivindicó un consejo del mandatario de no arrodillarse ante el verdugo. Previo al cambio de rumbo, se había logrado un principio de acuerdo donde reconocía las acusaciones en su contra y que colaboraría en la causa. En esos meses, reveló datos sobre la financiación de la campaña que mancharon la historia del primer presidente de izquierda en Colombia. No me crió, no por culpa mía, sino por culpa de él. Él fue quien abandonó a mi mamá, yo siendo un recién nacido. Que de los dineros que recibimos Daisuris y yo, sí, de Santander López Sierra y de Gabriel Isaca, ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que parte de esos aportes yo lo utilizaba para la campaña. Nicolás se encuentra procesado junto a su ex esposa Day Vázquez. En 2022, ambos habrían recibido dinero del ex narcotraficante Samuel López Sierra, alias El Hombre Malboro, y del contratista Alfonso El Turco Ilzaca. Esa suma debía ir dirigida a la campaña presidencial, pero según la denuncia, quedó en manos de la pareja. Después de acogerse a la colaboración con la Fiscalía, Nicolás quedó en libertad con la prohibición de salir de Barranquilla, la ciudad en la que vive y donde se llevará a cabo el juicio. La Fiscalía dio a entender que el único que se presentará ante un juez es Petro Burgos y que Day Vázquez, quien negó presiones por parte del ente, seguirá colaborando con la acusación. Lo estaba anunciando en nuestros titulares. Nixon Torres, abogado constitucionalista de la defensa legal de Nicolás Petro, se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia en Latinoamérica. Un placer tenerlo, abogado. Mi primera pregunta, así de concreta, es ¿cuál es la situación legal en estos momentos del señor Nicolás Petro? Bueno, nosotros hacemos parte del equipo jurídico y estamos en dos frentes, el frente penal y el frente disciplinario. En Colombia, a diferencia de muchos estados latinoamericanos, aquí las conductas son penales y conductas disciplinarias en tratándose de un servidor público, que es el caso de él porque fungía en el momento de los hechos como diputado del Departamento del Atlántico, que es un órgano de coadministración del ente territorial llamado Departamento del Atlántico aquí en Colombia. Claro. Entonces, en esos dos frentes. Dos frentes que evidentemente ahora podríamos decir con todo lo que ha pasado, porque antes lo dijo claramente que iba a colaborar con la justicia, con la fiscalía, concretamente para dar elementos probatorios sobre todo el testimonio que estaba dando, pero ahora ha retrocedido. ¿Esto a qué responde? ¿Es una estrategia legal? Porque todo el mundo se pregunta, y lo digo como periodista internacional y también la comunidad internacional, ¿acaso fue la visita de su padre en su casa lo que le hizo cambiar de opinión? No, eso son conjeturas sociales en el mundo político y usted sabe muy bien que en el subjetivismo humano cabe y nace la literatura, la poesía, pero en el derecho hay unas fronteras que delimitan todo. No se trata de la visita del presidente, que es su padre además indistintamente de ser presidente de la República de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó entonces, según lo que usted ha podido conversar con el señor Petro? Nosotros observamos en el proceso se habla de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito, que son los delitos que a su vez sirven de fundamento para el proceso disciplinario. Pero el problema es que si usted estudia qué es el lavado de activos, qué es el enriquecimiento ilícito, encuentra que el lavado de activos es ocultamiento, administración, pero todo su origen es en actividades ilícitas. Lo más común, narcotráfico, corrupción, extorsión, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el mundo del derecho
usted no establece como investigador en cualquiera de los órganos, sea Fiscalía, sea Procuraduría General de la Nación, no establece que los recursos que le llegaron a él son recursos de origen ilícito, entonces no estamos frente a dos delitos. Por lo menos en la determinación con el nombre que tienen de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. En razón de que de donde nacen los recursos son personas que hoy ostentan una condición social de libertad total, no aparecen con ningún proceso penal nacional o internacional por delitos relacionados con los delitos transnacionales como narcotráfico, trata de blancas, etcétera, y tampoco está relacionada a sus empresas porque son dueños de muchas empresas. En el caso, por ejemplo, del hijo del famoso señor llamado Turco Ilzaca, tienen empresas que tienen negocios por más de $500 millones de pesos con el Estado colombiano. Entonces se preguntaría uno, bueno, si esos son corruptos, si son narcotraficantes, ¿cómo el Estado contrata con ellos? Entonces, pero a ver, abogado, yo entiendo muy bien usted a qué quiere entrar, pero la pregunta es simple, porque, a ver, la pregunta es válida también, lo que la gente se pregunta. Si el hijo del presidente colombiano dijo en alguna vez que tenía información valiosa que dar a la Fiscalía y dar elementos probatorios que podrían significar eso como base a todo su testimonio, y que evidentemente él lo puso en la condición incluso de haber recibido dinero de personajes o dinero sucios, como lo calificaron en esos momentos, pues de estos dos personajes, y evidentemente que entró a la campaña de su padre y luego dijo, bueno, voy a colaborar, y luego retrocede, ¿no habría ahí una sospecha de que hubo alguna irregularidad de por medio? Porque entiendo por dónde va su defensa, pero también me pongo del otro lado, que me parece que es válido. Sí, pero es que lo válido es lo que se prueba, y lo que se prueba es que... Pero es que precisamente él dijo que tenían los elementos probatorios y ahora ha retrocedido. Es la gran pregunta. Si no lo hubiera dicho, entonces ahí quedaba la cuestión. Periodista, pero el problema entre decir y probar son dos cosas muy diferentes. En este Entonces momento, él mismo se desdijo, es decir, en el pasado era otra versión y ahora básicamente cambió. Así se comprende, así se comprenderá, porque no hay ningún elemento probatorio que convalide el argumento de que ingresaron dineros a la campaña por el lado de él o cualquier otro sector distinto a los que están registrados en el Consejo Nacional Electoral. O sea, en este momento no hay esa evidencia, por lo menos en los procesos que nosotros estamos llevando específicamente en el campo disciplinario. No hay ninguna prueba que conduzca a esa certeza, a esa evidencia que aún cerrando los ojos se encuentra allí. No existe eso. Entonces, lo que usted está haciendo mención es de lo que muchos sectores en abstracto quieren construir toda una obra literaria al respecto. No, pero es que no estoy hablando del aspecto literario o poético de lo que puede decir la oposición o demás, sino estoy hablando y me estoy remontando a las palabras del hijo del presidente cuando él dijo que tenía elementos suficientes para entregar. Entonces, ¿a qué se refería? Es la gran interrogante que tenemos, porque ahora dice que la Fiscalía lo estaba amedrentando para básicamente echar barro a su padre, en resumen, en concreto. Entonces, queremos entender bien las palabras del señor Petro y a través de la defensa legal poder traducirlo a toda la opinión pública. Sí, es que es sencillo. En ese momento histórico, nosotros no estábamos allí. Él lo acaba de mencionar en su trino, nosotros no, él lo acaba de mencionar porque él es el sindicado, nosotros somos su defensa y más que todo en el campo disciplinario. Y el hecho de que aparezca en una contradicción tiene que revisarse, son las condiciones apremiantes en que el sujeto estaba siendo presionado en ese momento coyuntural, porque incluso si usted escucha los audios que fueron de común denominador público para que la gente lo conociera, usted si analiza esos audios, el fiscal del caso nunca hizo referencia del origen ilícito de los recursos, sino que fueron simplemente conjeturas y lo que uno entiende hasta ese momento es que la supuesta colaboración obedecía a cosas más allá de los delitos que se le indicaban y frente a los cuales estaba respondiendo y por los cuales fueron capturados. Porque incluso en este momento, señora periodista, estamos en un proceso que le abrieron un disciplinario, uno nuevo que se acumuló al que llevamos, donde se le está sindicando ahora de las conductas de tráfico de influencias y hasta limitación como un servidor público y celebración indebida de contratos por algo que él dijo en ese momento que no hay ninguna prueba que vincula a la gobernadora del Departamento del Atlántico a su staff de asesores internos, de secretarios de despacho, que a su vez hacen parte de la Casa Chávez. Entiendo, pero ahora, la pregunta, abogado, es,
¿En qué queda la condición del señor Petro? Porque para algunos especialistas, estábamos escuchando durante el día, pues evidentemente es un escenario muchísimo mejor, pero para otros se complicaría su situación. De su punto de vista, ¿cómo se va a enmarcar todo este proceso? Porque ya hay una acusación de la Fiscalía en contra del señor Petro. Sí, aquí no se trata de que si es mejor o es peor, aquí se trata de las fronteras que delimitan los derechos humanos en cuanto al debido proceso del cual es sujeto nuestro defendido en la medida que es un ciudadano que está abrigado por derecho internacional, en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos y la misma Constitución Política que le establece unos derechos como derechos fundamentales y derechos humanos entre eso el debido proceso. Y eso significa que tiene que tener un juicio justo. Y ese juicio justo significa que si le dicen que cometió la falta A y la falta B, tiene que ser demostrable. No puede ser por conjeturas, porque el derecho penal, que es el derecho sancionatorio por excelencia de cualquier Estado. Sí, claro, yo entiendo muy bien, el derecho al proceso también es algo fundamental que debe respetarse, sobre todo para que un procedimiento siga su curso con normalidad y todo pues quede zanjado. Pero aquí lo cierto, lo que llama la atención es que él mismo salió a decir que tenía elementos probatorios sobre los delitos donde él también estaba inmerso. Entonces, claro, los elementos probatorios venían por parte de él, porque él lo iba a presentar a la Fiscalía, eso por un lado. Ahora, segundo, me genera curiosidad, abogado, si ha tenido la oportunidad de hablar con él en estas últimas horas, estos últimos días, para ver cómo se siente y sobre todo por qué ha cambiado de opinión. Es la gran pregunta que tenemos por este amedrentamiento que supuestamente ha recibido la Fiscalía, porque si se pone eso en el centro, en la figura, pues evidentemente estamos ante un caso muy delicado. Bueno, aparentemente el resultado del juicio determinará eso que usted acaba de decir, no nosotros como defensa. Nosotros somos un instrumento, sobre todo en el caso disciplinario, porque en el caso penal está el abogado Diego Henao, que es la cabeza de defensa del proceso penal. Nosotros estamos en el proceso disciplinario, sino que se concatena y es un solo equipo en la defensa frente al proceso disciplinario y al proceso penal. Pero eso será determinado en el juicio correspondiente que se inicia en los próximos días, donde se demostrará si realmente estamos frente a los delitos de lavado de activos, si estamos frente al delito de enriquecimiento ilícito como servidor público, si eso tiene algo que ver con su función como diputado del Departamento del Atlántico hasta el momento que renunció hace 2 meses, y si efectivamente ahora con el nuevo proceso tiene alguna relación de que la gobernadora del Departamento del Atlántico haya contratado 2 convenios con una fundación que también se dijo que aparece en medio de este escándalo, y tendrá que probarse si él tuvo algo que ver y lo tendrá que reconocer la misma gobernadora en el caso que sea así. Y sobre la pregunta que le hacía sobre algún tipo de comentario que le ha remitido en las últimas horas, su último comunicación con ustedes, con su defensa legal, de su sentir, de cómo se siente, si por ahí también está ratificando lo que ha dicho a través de las redes sociales. O sea, él ratifica lo que está en redes sociales, es el contenido espiritual que tiene frente al fenómeno del cual está siendo sujeto. O sea, en este momento no hay evidencia de la comisión de esos delitos penales. Pueden existir, pero no esos que se están indicando. Y cuando le digo otro es que tiene que ver con el nivel de confianza de las personas que le entregaron el dinero, que son reconocidos como empresarios, no son delincuentes, son empresarios colombianos, son personas que gozan de libertad. Entonces el origen ilícito no está demostrado y difícilmente creo que lo demostrarán. Pero bueno, estamos frente al juicio, cosas pueden pasar, pero de todas formas iniciamos. Y ese es el peldaño de inicio de este proceso, y es que las personas que dieron el dinero no son delincuentes, no son narcotraficantes, no tienen problemas de trata de blanca y no son corruptos porque no aparece en ningún proceso de investigación sancionado o investigación por corrupción alguna. Pero tienen una condena cumplida, eso sí hay que decirlo, ¿no? Pero usted lo ha dicho, pero acuérdese que estamos en el siglo XXI. Pero hay que decir el panorama completo, la historia completa. Es decir, verlo todo, el punto de vista y el panorama y la radiografía para que la gente también tenga en cuenta. Nosotros no podemos, como la Iglesia Católica en el medioevo, de condenar y decir que los delitos son herenciales o que los delitos son per se en el tiempo, porque eso precisamente es lo que los procesos democráticos de los países. Totalmente de acuerdo, y tiene que seguirse el debido proceso y nosotros vamos a estar muy atentos. Aquí en DNews seguiremos abordando este caso que nos interesa muchísimo. Gracias por su tiempo y por la deferencia. Nixon Torres, abogado constitucionalista de la defensa legal de Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted por permitir la controversia ante todo esto que está pasando. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.